Buenos días, hoy es lunes 9 de mayo del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al coronel de Policía de Estado Mayor Renato González Peña Herrera, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Los ecuatorianos no acabamos de entender lo que sucede en el país en diferentes ámbitos, pero sobre todo la habilidad del mago para desaparecer de la noche a la mañana más de 900 millones de dólares. Coronel, este es un tema que ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana y lógicamente ha golpeado muy duro la economía de cientos de familias, de policías. Quisiéramos conocer, coronel, cuál es la situación actual de la institución para luego irle planteando algunos temas y algunas preguntas. Bienvenido. Buenos días, Jaime, y por su intermedio, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Efectivamente, como usted lo manifiesta en su introducción, este es un lamentable caso que ha golpeado a humildes familias del Ecuador, porque los policías nacionales provenimos de una clase media y media baja, no más allá de eso. Son gente que entrega su contingente por más de 30 años, que han ahorrado durante su vida productiva con la expectativa de que en sus años de vejez puedan recibir un trato digno. Y lastimosamente, aquí quiero puntualizar, no se trata únicamente del señor Jorge Chérez, sino de una perfecta estructura de crimen Una organizado. banda. Así es, atracaron los recursos del ISPOL en un monto aproximado de 950 millones de dólares, de un total del capital que llegaba a una suma aproximada de 1.500 millones de dólares. ¿Qué implica esto? Que casi el 60% del capital de este instituto estén en la constante incertidumbre de saber si recuperaremos o no recuperaremos. Claro, estos 950 millones corresponden a varias operaciones. El monto más grande es la mal llamada Operación Swap de 327.3 millones de dólares, cuyo remanente queda todavía en el DCB del Banco Central y llegan a una suma cercana a los 260 millones de dólares. Otro tramo es la investigación que concluyó en Quito y que estamos a la expectativa de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio de los mal llamados bonos con pacto de recompra por 216 millones de dólares. Y un tercer tramo de la compra supuesta de bonos puros del Ecuador por 162 millones de dólares. Todas estas tres cantidades nos custodió por varios años el DCVALE hasta que en octubre del 2020 nos mandan una comunicación que nos indica no hemos sido nosotros realmente el custodio, sino un gerente de operaciones nuestro muy abusivo como Luis Álvarez Villamar se ha coludido con toda esta estructura del señor Chérez. Y de la noche a la mañana de los estados financieros del ISPOL quieren que nosotros desaparezcamos 700 millones y vayamos a buscarle al vecino de la esquina para ver si nos lo devuelven. Aparte de estos tres tramos iniciales, hablamos de fideicomisos, que realmente eran préstamos disfrazados de inversiones por casi 70 millones de dólares con casi 36 empresas, muchas de ellas quebradas. Y también montos cercanos a los 47 millones de dólares en la compra de facturas comerciales negociables y de obligaciones de empresas que lastimosamente estaban vinculadas, como es el caso de Ecuagram, Delcor y Fertisolubles, que no tenían un estado financiero saludable y que producto de ellos sus ejecutivos fugaron del país y a nosotros nos dejaron con graves problemas. Y cerrando este círculo vicioso, tenemos tres terrenos improductivos, el de Ambienza en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Chongón, Anchamaza en el sector sur de Quito y Mapreco en el sector igual de la vía Daule. Como usted podrá darse cuenta, Jaime, y quienes nos escuchan, es un mega atraco en diferentes modalidades que además, para nuestra preocupación general, creemos que sería muy ostentoso el pensar que toda esta estructura en la cual participó la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos, el propio DCVALE, la Bolsa de Valores de Guayaquil, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, en su momento el Ministerio del Interior. Toda esta estructura muy difícilmente se montó solo para atracarle al ISPOL. Creo con el dolor en el alma, y ojalá me equivoque, Dios quiera que me equivoque, que el tercer fondo previsional, que es el ISPOL, no haya sido la única víctima. Mucho me temo que en los estados financieros del IES, y ojalá que no sea así, y también en el del ISFA, podemos, si escarbamos bien, encontrar esta serie de novedades, porque es una estructura muy, muy bien organizada y coordinada que no creo que se haya estructurado solo para atacarle al ISFA. Autores, cómplices y encubridores, pájaros de alto vuelo.
Así es, por eso yo le digo que el señor Cherres no es el único, a nuestro criterio es un títere más de otros titiriteros, muchos de ellos que todavía ni siquiera asoman, pero permítame ir puntualizando con nombres y apellidos. Todavía no se ha determinado la responsabilidad de la señora Suad Mansur, que fue superintendente de compañías Valores Seguros desde el 2011 al 2018. El rol que desempeñó en su momento el abogado Pedro Solines y el señor Diego Cruz en la superintendencia de bancos. El señor Diego Martínez en el Banco Central, en cuyo periodo se registró manualmente, crea usted eso, manualmente una transferencia de 327 millones. Coronel, es impresentable. Coronel. El rol que en su momento desempeñaron ministros de finanzas como Patricio Rivera Llanes, cuya hermana Grace Rivera Llanes viajó al Citibank Nueva York a dar el beneplácito a la mal llamada Operación Suad, y ministros del Interior, que claro, ahora quieren sacarle el cuerpo al asunto diciendo que esto era un problema de los policías y los policías se entendían entre ellos. Y discúlpeme, el doctor José Ricardo Serrano Salgado, muy conocido en el Austro, fue ministro del Interior del 2011 al 2016. No me venga a decir ahora que no conocía cómo se manejaba la policía, pero además, él es nombrado presidente del Consejo Directivo en el cambio de la ley de octubre del 2016 y 5 días después se posesiona, pide que le ratifiquen a David Proaño como director general y resuelven fusionarle otro seguro aparte, que es el nuestro seguro, el de cesantía, que tiene $1.000 millones con el ISPOL. Si eso se daba, mi estimado Jaime, hoy no nos faltaban solo 950 millones del ISPOL, nos faltaban 1.950 millones, así de sencillo. Increíble, increíble, pero sí, digno de una película, coronel, digno de una película. De los grandes asaltos que se hacen cinematográficos. Este es un asalto cinematográfico en donde están involucrados políticos, de lo que hemos leído y hemos seguido de cerca la información, de los mismos datos que ha ofrecido usted a la opinión pública nacional, que nos ha puesto los pelos de punta, a que hay cómplices, como dijo, encubridores, y seguirá la trama de corrupción, hoy, mañana y siempre seguramente. Ahí es importante que el caso ISPOL, que nosotros lo hemos denominado de crimen organizado político, económico, transnacional, y ponemos el factor político en el centro, sea un punto de inflexión en la historia republicana ecuatoriana. No puede seguir el mercado de desvalores ecuatoriano funcionando como hasta la actualidad, con 2 bolsas de valores, que es un sinsentido en un mercado tan pequeño, con la falta de un Consejo Nacional de Valores que regule a todos los actores del mercado. Pero además, meses atrás acaba de fusionarse la Bolsa de Valores de Colombia, de Perú y de Chile, y se saltaron al Ecuador. Y aquí no ha pasado nada. Ese es uno de los motivos para que la inversión extranjera no venga. Pero además, toda esta estructura debe ser combatida como corresponde, con frontalidad. Como usted puede ver, yo he dado nombres de altas esferas políticas y económicas de este país, que lastimosamente son clases elitistas muy indolentes con el pueblo ecuatoriano, muy indolentes. Ahí están causas de los problemas que tiene nuestro país. Los pájaros, coronel, contra las escopetas. Los ofendidos se hacen ahora los... Aquí no ha pasado nada. Y arremeten contra la gente que está pidiendo justicia. En este caso, usted como delegado, representante del ISPOL. Esa es una de las estrategias que utiliza el crimen organizado, que tiene 3 fases. Normalmente ellos primero recurren a la corrupción. O sea, si logran corromper a un empleado público o a un empleado privado, ¿para qué van a pasar a las siguientes fases? ¿No? La siguiente es la intimidación, que no tiene solamente amenazas, sino también una persecución judicial e inclusive tributaria en su momento, cuando están en el poder. Y finalmente, cuando ha fallado la corrupción y la intimidación, la tercera fase es la violencia, que es lo que estamos viendo en el país. Cuando usted ve ya atentados a policías que transitan por la calle, a funcionarios del SNAI en su propio lugar de trabajo, lo único que falta son lastimosamente atentados terroristas a infraestructuras públicas, como lo que sucedió en Colombia en la década del 80. Pero eso sabemos a lo que nos enfrentamos. Estábamos muy conscientes cuando asumimos el cargo que esto iba a pasar. Claro, como usted bien lo manifiesta, estas élites económicas, políticas, estos que andan metidos normalmente en estos negocios turbios, lo que tratan es de sentirse omnipotentes. Y claro, a quien les pone su voz de protesta, que les puntualiza con nombres y apellidos, ya les resulta incómodo. Y lo que intentan es amenazar. Pero no nos van a callar, no nos van a amordazar. Además, tienen que ser conscientes que esto no es de personas. Esto es una lucha constante. Y mañana, cuando el director general del ISPOL prescinda de su cargo, porque tendrá que ser relevado como así corresponde, tendrán que venir otras personas mejor preparadas. A mí me llena de orgullo saber que en la institución policial ya tenemos capitanes que son PhDs, que tienen maestrías. Es gente más preparada que nosotros, que no tuvimos esa oportunidad años atrás. Pero además,
hay que dejar el sendero marcado para que esta recuperación no sea solo de valores, sino sobre todo algo importantísimo, de la dignidad y de la esperanza. Coronel, pretenden silenciarle jurídicamente a usted. Y pretenderán. Hace pocos días nosotros y a lo tuvimos mejor que van a concurrir. pretender algo más. Estamos preparados, mire, aquí hay que ser claros, o sea, no podemos vivir atemorizados ni darles oportunidad que ellos nos venzan desde la parte emotiva, emocional, inclusive. No, 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 sabemos a quienes enfrentamos, pero acá también existe doctrina, existe formación, somos profesionales de 30 años y nuestros instructores nos prepararon para estos momentos. Para ello se forma el policía. Pero además, seguiremos pendientes porque esto no cesa, esto será continuo. Ya pidieron por ahí algunas defensas técnicas, los videos de las entrevistas. Mañana capaz que les soliciten de esta. No tenemos ningún problema. Nosotros estamos preparados, créame, Jaime, con el mayor de los cariños y la frontalidad que se lo digo. Nosotros estamos preparados para ir a la cárcel, pero nosotros no requeriremos que nos escolten. Iremos a presentarnos, exigiremos que se abra la puerta, pero entraremos con una gran diferencia, por decir la verdad y por acusarles con nombre y apellido. Muy distinto a robarnos $1. Recuerde que años atrás, este sinvergüenza de Carlos Polit ya tuvo una sentencia para la Comisión Nacional Anticorrupción, que yo digo, sacando cuentas de quienes eran en ese momento miembros, lastimosamente 4 ya nos abandonaron, ya no están en el plano terrenal, pero yo estoy seguro que desde donde se encuentren verán la satisfacción de su tarea, porque ellos decían de frente que Polit era un delincuente y hubo jueces que se prestaron para sancionarles a ellos y sentenciarlos, pero el tiempo, el juez Cronos, el mayor juez que existe, les ha dado la razón. Coronel, el famoso Polit, que está allá en Miami siendo juzgado por la justicia norteamericana, sacó $14 millones del bolsillo para pagar la fianza, y el señor Correa, desde el ático, allá en Bélgica, de la manera más cínica, ha manifestado, expresó que está chiro, que no tiene ni siquiera para un abogado. Ese es el nivel de cinismo al que ha llegado el país. Lamentable las esferas públicas a las que hemos llegado, que es cuestión de sacar cifras. Si no hay que ser aquí genios ni ingenieros en economía, mucho menos. Pero mire, un empleado público no puede ganar más que el presidente de la República. Y pero de ganan, esas altas, pero ganan. No puede, pero ganan de otra forma. Ganan más, de otra forma. Mucho más. Así es. Si sacamos cuenta de un ingreso mensual de $5,000 por todo el año, incluidos fondos de reserva, incluidos bonificaciones y hasta viáticos, no puede superar $80,000 de ingresos totales al año. Quiere decir que en los casi 14 años que estuvo este sujeto en el ámbito público, porque recuerde que entró en gobiernos anteriores y luego fue ratificado a través del 2007 hasta el 2017. Pero si sumamos todos sus ingresos totales, no superamos los $2 millones, sin haber gastado $1. Explíquenos ahora a los ecuatorianos que podemos ser muy sinceros y muy sensibles y muy sencillos, pero no somos ningunos ilusos de dónde se obtienen rendimientos superiores a los 10, 11, 12 millones de dólares. ¿Sabe de dónde se obtiene? De la corrupción. Así de sencillo. Bueno, así está el país, lamentablemente, ¿no? Coronel, de los más de $900 millones que se esfumaron de los fondos del ISPOL, gracias al mago Chérez, y también gracias, entre comillas, a funcionarios deshonestos que pasaron por el ISPOL, entiendo que recibieron su cheque, su comisión, su coima, se ha recuperado casi nada, 4,7 millones de más de 900 millones, de luego un pelo. Esta estructura que ya la describí en el plano externo también tenía una colaboración interna. Empecemos por las cabezas, los directores generales, y pasemos por los otros directores, el económico financiero, el de riesgos, el asesor jurídico, inclusive el jefe de inversiones, que en el caso del ISPOL nosotros hemos tenido la prolijidad de puntualizarles con nombres y apellidos. Pero además, el gerente de operaciones del DCVALE, Luis Álvarez Villamares, autor confeso en Estados Unidos de recibir sobornos de Chérez, y el exdirector de riesgos del ISPOL, John Luzuriaga, también de haber recibido sobornos cercanos al 1.3 millones de dólares. Pero todo lo que usted manifiesta es clara estructura, como les manifesté, de este crimen organizado que tiene diferentes modalidades. Ahora, de los 950 millones del año anterior, logramos recuperar casi 13 millones de dólares. A eso hay que sumarle los 4.7 millones de dólares que recibimos del DCVALE
1,5 millones de las oficinas de Delcor que están ubicadas en Plaza Lagos, donde ubicaremos a finales de este mes la coordinación provincial del ISPOL en Guayas, y 1,300,000 que nos pagó Inbauto la semana anterior. Pero llega a una suma cercana a los 21 millones de dólares. Creo que en este día o mañana nos depositarán 2 millones de dólares más, es decir, 23 millones. Todavía es pequeña la recuperación. Sin embargo, estamos muy optimistas de que en las próximas semanas se concrete la recuperación de casi 240 a 260 millones de dólares, que es el remanente de los bonos de deuda interna que de esta mal llamada operación swap y que reposan en el DCB del Banco Central, todavía lastimosamente a nombre de Nascunco LLC, que es una filial del Citibank. Esos recursos legítimamente le pertenecen a la Seguridad Social Policial. Somos los únicos que podemos demostrar eso. Vemos una actitud muy proactiva en ese sentido de parte del nuevo superintendente de Compañías, Valores y Seguros, me refiero al ingeniero Marco López. Lo visitaremos en los próximos días porque lo que queremos es agilitar esta recuperación, que sería histórica, porque internacionalmente se sabe que de estos atracos normalmente se logra recuperar del 10 al 15%. Si se concreta esta recuperación de los 240, si usted le suma a los 23 o 25 millones que ya tendríamos, llegaríamos a una cifra cercana al 30% de lo atracado, que no es despreciable. Pero además seguiremos. En Estados Unidos están inmovilizados 125 millones de dólares en el Safra National Bank y adicionalmente el Citibank Nueva York unilateralmente tiene retenidos casi de 35 a 40 millones. Todo suma al final del día, pero también en las próximas semanas empezaremos ya una recuperación a través de la facultad coactiva de recursos que se encuentran en el país, que aspiramos llegue a una cifra cercana a los 30 o 40 millones de dólares. ¿Qué espera de la justicia, coronel? Espero que sean más ágiles. Lastimosamente, el Código Orgánico Integral Penal del 2014 fue montado en una estructura que tiene la siguiente lógica. La investigación de delitos es sumamente lenta, con una serie de recursos horizontales y verticales, con varias etapas procesales que son pro victimario y antivíctima, pero en cambio, las personas que en su momento, ustedes, los periodistas, o la persona común y corriente que se atreva a denunciar una irregularidad, tiene un procesamiento súper ágil. Me pasó a mí. Yo estuve hace 2 semanas expuesto a terminar mi carrera porque tenía una potencial sentencia de 15 a 30 días, que no es mucho, pero que en el caso de un oficial en servicio activo implica la culminación de su carrera, ¿correcto? Pero los denunciados de haberse robado 950 millones de dólares, todavía no hay ni una sentencia y ellos se defenderán en libertad hasta perder casación. Tiene usted que poseer tanta buena suerte en el sistema procesal ecuatoriano de encontrarse con un fiscal digno. Luego, ojalá un juez honesto que pase la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Ojalá. Sí, después en el tribunal, por lo menos 2 de 3 que sean rectos y sentencien. Y ahí recién hablamos de una sentencia de primera instancia. Luego viene la apelación y tienen hasta casación. Y súmele usted un recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional. Y la última que se acaban de inventar, pues, el recurso de habeas corpus prostituido para contradecir las sentencias de última instancia del máximo organismo que es la Corte Nacional de Justicia. O sea, es impresentable al exterior la seguridad jurídica del país. Sentencias ejecutoriadas del máximo organismo contradecidas por un juez de primer nivel, un muchachito de 30 a 32 años que huele a universidad todavía. Esto es impresentable y es la realidad. Claro, obviamente, aquí hay de por medio todos estos intereses de estas mafias que han atacado al país. Entonces, mire la diferencia con Estados Unidos, que no será el mejor sistema del mundo, pero sí mucho más ágil, que ya tiene 2 autores confesos. Ahora mismo Álvarez, me refiero a Luis Álvarez Villamar, el 27 y 28 de abril, acabó de meter en corte documentos confidenciales que implican delaciones. Veamos a quienes están delatando. Pero mire la diferencia entre Estados Unidos y Ecuador. Allá le ponen unas fianzas altísimas, le retiran el pasaporte, le ponen dispositivo electrónico y cuidado, sales del país, porque si sales te extraditamos y con renunciamiento expreso a oponerse a la extradición. Aquí en el Ecuador, le doy un ejemplo, Enrique Espinosa Los Monteros, que estaba preso en la cárcel 4, el 12 de abril, el día siguiente al proceso electoral, cuando todo el país estaba enfocado en ver el desenlace de las elecciones, habeas corpus, ahí prostituyeron el habeas corpus. Salió libre con dispositivo electrónico. A los meses tuvo salpullido en el tobillo. Le pusieron un peritaje que una juez benigna le retiró el dispositivo electrónico. Oiga, me da vergüenza ajena el ver cómo se maneja en este país la justicia. Pero contra todo eso tenemos que luchar, contra todo eso. Increíble, increíble, coronel. El Estado ecuatoriano le debe al ISPOL 164 millones de dólares por aporte al pago de pensiones de retiro, invalidez, muerte y homologación de pensiones.
Cuando me hice cargo del ISPOL hace un año, en el mes de mayo, el Estado ecuatoriano le debía 370 millones, que la gran cantidad era el tramo final del gobierno que estaba terminando, me refiero de enero a mayo del 2021, y 62 millones del gobierno del año 2015-2016. El señor presidente Guillermo Lasso tuvo la sensibilidad de recibirnos de manera personal y nos dijo muy frontalmente: coronel, yo no le puedo garantizar una entrega de recursos muy constante, pero sí le aseguro que estarán entre nuestras prioridades. Y yo tengo que reconocer la sensibilidad del gobierno nacional, del señor presidente constitucional, sobre todo de su ministro de Economía y Finanzas, el doctor Simón Cuevas, que de los 370 millones de dólares, la deuda se ha reducido a esos 165 millones de dólares. Pero además, la semana anterior fuimos convocados para hacernos una propuesta decente, no indecente como hacían antes, no, una propuesta muy decente. Nos dijeron: miren, ustedes tienen 62 millones de dólares de una deuda desde el 2015 que no se les ha pagado. ¿Por qué no nos reciben 38 millones en bonos de deuda interna al 2025 y a un rendimiento del 6.17%? Nos parece algo muy aceptable. Está en análisis de nuestros estamentos internos y estamos seguros que vamos a aceptar. Pero esto es hacer patria, o sea, es irse poniendo al día con un instituto que, como le digo nuevamente, lo forman los policías, esos que en octubre del 2019 sostuvieron la democracia, pues, cuando estas fuerzas políticas corruptas querían aprovecharse de cualquier pretexto para echarse abajo al presidente de la República, que no habrá sido el mejor ni el peor, pero en un sistema democrático los periodos tienen que cumplirse. Lastimosamente, esa gente humilde, que normalmente es la que pone el pecho a las balas, la que entrega la sangre en las calles y en las avenidas, muchas veces nos preguntan a nosotros si tenemos temor. Para nada. Mayor nivel de riesgo tienen esos héroes que se juegan a diario su pellejo en las calles, y por esas 80,000 familias, vea, créame, Jaime, cualquier lucha es muy honorífica de darla, y cualquier carrera es sacrificable en comparación al beneficio común. Finalmente, coronel, ¿qué espera de la justicia en el caso ISPOL? No hay ningún sentenciado todavía. Aspiramos y esperemos que sean sensibles los jueces, que no nos vengan a decir si hay un atraco, pero no hemos podido determinar de quién es. Lavado de manos. Por favor, nosotros hacemos exigencias muy puntuales. Al doctor Alberto Santillán, fiscal provincial de Pichincha, le hemos pedido que nos tome la versión en la investigación SWAP, donde está siendo investigado un excomandante general de la Policía Nacional, y sin temor ni favor, nosotros iremos a dar nuestras versiones. Pero además, los jueces que ya están en estas etapas procesales, por favor, démonos un baño de transparencia, ayudemos a moralizar el mercado de valores a través del caso ISPOL, sentenciemos a quienes tengan que ser sentenciados, pero nuestra finalidad última es la recuperación de valores. De nada nos sirve tener 20 sentenciados y no recuperar nada. Nosotros hemos dado muestras de que la lucha será permanente en diferentes ámbitos, en el DCVALE, en Ecuagran, en Delcor, en el Banco Central, en la Fisk Corporation en su momento, en el Citibank de Nueva York, en todo lado estaremos. Quizás nuestro periodo no nos alcance, pero vendrán los relevos generacionales. Pero algo sí les garantizamos: al ISPOL le pagan porque le pagan. Así de sencillo, Jaime. Coronel, ¿está solo o no en esta lucha? No, por el contrario, mire que cuando le quieren hacer daño a uno, Dios nos protege. Este hecho de la acusación de este sujeto, Diego Sánchez Silva, sirvió más bien para que se demuestre la unidad de todos quienes conformamos el ISPOL. Honorífico para mí, me sentí orgulloso que oficiales generales de servicio activo estén ahí presentes, oficiales generales de servicio pasivo, pero sobre todo el policía común, pues, el sargento, el suboficial que vino inclusive desde Galápagos, que a la salida tuvieron algo que para mí me pareció muy, muy folclórico, pero que demuestra la sensibilidad de esa gente. Subirme en hombros, ya recordábamos las corridas de toros, pero ese es el pueblo ecuatoriano en su conjunto, ese es el policía, el que siente que alguien le está dando lucha por sus derechos. Así que, no, yo no me siento solo, por el contrario, me siento respaldado. El señor ministro del Interior es el primer denunciante público. Recuerde usted, mi general Patricio Carrillo era comandante general cuando se denunció esto junto a mi general Jorge Villarruel y a la doctora María Paula Romo. Además, él conoce muy bien a quienes nos enfrentamos. Veo que el comando general que se ha renovado a través de mi general Fausto Salinas es una persona cercana a mí, me ha dado completo respaldo, pero sobre todo, a mí me respalda, ¿sabe quién? Ese policía en servicio pasivo que sabe que le atracaron, que conoce que nosotros hemos ayudado a que se clarifique eso, pero que además reconoce la frontalidad con la que actuamos en el día a día. Bien, la unión hace la fuerza, ¿no? Ese es el camino. Así es, la y unidad. siempre con un factor fundamental, la bendición
del Supremo Arquitecto del Universo. Bien, gracias al coronel de Policía de Estado Mayor Renato González por atender esta invitación, coronel. Le estaremos molestando, para continuar. Un placer y muchas gracias por este espacio que es fundamental, porque el crimen organizado lo que busca es que el tema ISPOL se acalle para poder salir con sus intereses de por medio. Muy amable, un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias, coronel. Desde siempre y hasta siempre.